Vamos a ir empezando esta jornada o seminario que hemos titulado Contra la interpretación y la hemos titulado así un poco en honor al ensayito muy panfletario de Susan Sontag, un librito corto de Sontag. No me he preparado una presentación muy al uso, así que voy a contar muy brevemente cómo se nos ocurrió esta especie de ciclo y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo habitualmente estoy del otro lado, me impresiona un poco haber saltado del público al escenario y le hacía propuestas a Tatiana un poco disparatadas. Le solía proponer, le insistía en que teníamos que hablar de cómo la palabra posmodernidad se había ido vaciando de sentido, cómo posmodernidad se había convertido en una especie de comodín que ya no significaba nada. Pensamos también que la palabra neoliberalismo, pero del otro lado también había perdido su significado y se usaba un poco como arma arrojadiza. Teníamos entonces ya un tema sobre el sentido, de alguna manera, sobre la distancia entre el signo y la realidad, sobre cómo algunas palabras empiezan a derivar. Derivar en un barco es moverse de lado. Normalmente los barcos navegan hacia donde apunta su proa, pues las derivas cuando se mueven se desplazan lateralmente. Teníamos esta deriva del sentido y yo, no tanto por casualidad como porque ya me interesaba un poco el tema, leí el libro que acaba de sacar Luis Boullosa, que está aquí con nosotros. El libro se titula 10 maneras de amar a Lana del Rey y explora un poco a través de la cantante Lana del Rey un montón de temas relacionados con el pop, con la difusión del arte, un montón de temas distintos. De alguna manera se aprovecha de una manera casi violenta de Lana, que sí que tiene mucho que decir, pero se aprovecha un poco de Lana para sacar otros muchos temas. Vale, teníamos de algún modo un desplazamiento en el sentido y teníamos un ensayo sobre una cantante pop. Y ya el recuerdo del título de Susan Sontag pues acabó de unirlo todo y de dar lugar al ciclo. Podía haber sido aquel seminario sobre la pérdida del sentido de la palabra posmodernidad o podía haber sido una presentación del libro de Luis sobre Lana del Rey y al final ha sido esto que confío que estará mucho mejor porque se ha ampliado por delante y por detrás con Víctor Lenore y con María Yelpí. Voy a presentar a los cuatro ponentes, en realidad voy a presentar a 3 porque el otro soy yo y comenzamos. María, que va a comenzar, la tenemos allí sentada, es licenciada en Teología y también licenciada en Derecho y nos va a hablar sobre la crítica antes de la crítica. Luis, que es el autor del ensayo, nos va a hablar sobre la relación entre capitalismo y romanticismo y un poco cómo el capitalismo y el romanticismo apuntaran el mito de la familia. Yo haré lo que pueda, hablando del tema central, contra la interpretación, y Víctor Lenore nos va a hablar más de música urbana y de la difusión de esta música. Víctor tiene más experiencia como periodista musical. Nada, lo último que voy a decir para ya dejar de restar tiempo a los ponentes es que agradezco mucho al CNDEA que estará aquí, también a Tatiana, que es la que me ha dado esta oportunidad y ha venido heroicamente, viene a ser una espectadora heroica. Le tengo que dar las gracias también a Lope, que van a hacer cargado de teoría, y a Javier Castro y a Rocío y a todos los trabajadores del CNDEAC que han facilitado mucho las cosas. Voy a ir empezando, tengo un buen foco encima y ya no veo a nadie, así que tendré la mirada perdida o en los papeles. Bien, esta conferencia que voy a dar tiene un título un poco arbitrario para que fuera así sonoro y la voy a dar en calidad de articulista que publica articulillos aquí o allá. Por eso estas capturas, un par en El Mundo, otra entrevista a Miguel Ángel Hernández, que es un viejo conocido, y añado lo de Escuela de Veras Ocaire porque es con lo que pago el alquiler. He puesto también mi correo electrónico por si alguien me quiere enviar sugerencias, insultos, amenazas de muerte, lo que queráis. Vale, quería empezar con una disculpa y con una aclaración que abarcan, digamos, la conferencia entera, el texto entero, y la disculpa tiene que ver con que una vez acabé de preparar esta charla, una vez tuve la estructura, me di cuenta de que prácticamente todos los autores que cito pues son hombres. No es una casualidad, claro, y es que el canon, por desgracia, es masculino. Cuando escribo artículos de prensa, cuando escribo artículos más relacionados con la actualidad, sí que intento tener la precaución de que como mínimo haya paridad, que la mitad de las citadas sean mujeres.
Y es un poco por ser fiel a la realidad y otro poco porque me da miedo que una inteligencia artificial indexe esos artículos y adquiera sesgos indeseables. Como funcionan así a bulto, todo podría ser. Bien, en este caso la disculpa viene porque haber sido paritario hubiera sido un sobreesfuerzo enorme al estar tratando con referencias históricas y no he hecho ese sobreesfuerzo. No obstante, ya que tengo un micrófono delante y como en mi día a día sigo a un montón de autoras contemporáneas, pues voy a citar, por ejemplo, a Andrea Gómez, Berta Gómez, Clara Ramas, que sabe mucho sobre Marx, Raquel Peláez, la filósofa Clara Serra, Sabina Urraca, Marta Medina, Raquel Piñeiro, que escribe sobre bodas en una revista de moda y como todo el mundo sabe es en las revistas de moda donde mejor prosa se practica. En fin, un montón de autoras. Eso como disculpa. Después tengo también que hacer una advertencia casi terminológica para añadir confusión a la confusión casi, y es que allí donde diga obra podría decir texto. En cualquier caso me estoy refiriendo a vehículos expresivos o a artefactos simbólicos. Lo mismo da novela que canción que pintura, ¿vale? Entonces también en muchos casos donde diga crítica podría decir teoría estética, es decir, que me estaré refiriendo a esa disciplina que se ocupa entre las tres viejas preguntas de la filosofía, qué podemos saber, qué debemos hacer y qué es lo que consideramos bello, de la última, qué es lo que consideramos bello. Esta categoría es anfibia y no la voy a explicar más porque para eso está la propia presentación. Vale, tenemos aquí un esquema en el que, aunque no se note mucho por la forma, hay dos bloques. Un bloque, digamos, de contenido y otro de anécdotas y trucos sobre mi propia práctica que abordaremos si da tiempo. Respecto a los tres primeros, he añadido los nombres de las referencias principales por si alguien después quisiera profundizar en ello. Como veis, son todo puñeteros hombres. Bien, vamos a meternos ya en materia. Vamos a meternos en materia con esta foto de Fernando Castro, que es un viejo conocido de esta institución, bastante querido por buena parte de los que estamos aquí, una foto en la que está mostrando el libro de Sontag contra la interpretación, que es el que da título a este ciclo, y en el que se dispone a hacer una interpretación de este libro de nada menos que 47 minutos interpretando contra la interpretación, algo propio de él y que recomiendo, por cierto. Vale, ¿qué es contra la interpretación? ¿Qué hay en este ensayo de Sontag? Pues es un ensayo corto, muy panfletario, en eso se parece a Notas sobre Ocamp, que es otra referencia suya muy conocida, y también como Notas sobre Ocamp es muy potente. ¿Qué dice Sontag aquí? Sontag aborda el entuerto que nos lleva ocupando todo este rato, y es un entuerto que consiste en que siempre que hablamos de una obra nos separamos en realidad de ella. Sontag atribuye este entuerto a Platón. Como ha explicado María hace poco, los griegos pensaban, a partir de Genócrates, que el arte consistía en representar, y en representar además ideas. Platón entonces consideraba que cualquier objeto de la realidad era mimético, estoy refiriéndome a ese mundo de las ideas que nos enseñan en bachillerato. Bien, si cualquier objeto de la realidad es mimético, representa en realidad una idea, el arte sería una imitación de una imitación. Hay dos saltos, del mundo de las ideas a la representación artística y del mundo de las ideas a la realidad, un doble salto. Sontag defiende que esta teoría también plantea problemas para el arte abstracto porque establece una separación entre forma, que sería accesoria, y el contenido del arte, que sería lo esencial, algo parecido a la separación entre alma y cuerpo, por otro lado. Se supondría que una obra de arte es el contenido al que haría falta acceder, es decir, y según Sontag, contra este vicio, no deberíamos estar preguntándonos siempre qué dice una obra de arte, sino qué hace. Sontag también defiende que el hábito de la interpretación viene dado por la idea de contenido y viceversa, es decir, que es un vicio que se alimenta a sí mismo. Yo lo que he observado es que esta tensión entre el contenido manifiesto de una obra y el presunto contenido latente tiene mucho que ver con la grieta que también separa el lenguaje de la realidad. Cuando tenemos delante una obra, hablamos o escribimos sobre ella, creyendo que así accedemos a su verdad, lo que hacemos es dar rodeos sin captar lo importante, según Sontag, la apariencia. Concluye Sontag, en fin, y concluyo ya esta parte, en su ensayo, que debemos atender a la forma para hacer el arte más real y no alejarnos de él.
¿Qué pasa? ¿Qué conclusión saco de aquí? Pues esto iría contra toda la prensa cultural y contra todo lo que, por ejemplo, ha dicho Luis antes, porque imaginar las reseñas de los discos si solo hablasen de acordes o de pedales de guitarra y no estuvieran hablando pues, de la experiencia del crítico, de los mensajes ocultos en las canciones. Sontag en realidad está acabando con la prensa cultural en este ensayo contra la interpretación, está dejando a un montón de gente en el paro, como luego se quedaría por otro lado por procesos que no tenían nada que ver y que no fueron teóricos. Bien, ¿cómo llega Sontag a estas ideas? Sontag viene más o menos del modernismo, viene del modernismo, toma esta manía de la interpretación que se ha intensificado durante el modernismo. He puesto una imagen de Virginia Woolf, pero podría ser T.S. Eliot o Joyce o algo así. ¿Por qué se intensifica la interpretación durante el modernismo? Porque ha transcurrido ya el siglo XIX y el sistema económico se está transformando. El capitalismo fue ilusionante en sus inicios, porque se suponía que iba a liberar de las ataduras del antiguo régimen a los artistas, pero se ha convertido en un sistema también asfixiante. Además, aquello de los individuos libres e iguales ha fallado, ha derivado en un montón de monopolios y encima, en estos inicios del siglo XX que coinciden con el modernismo, surgen con mucha potencia el psicoanálisis o la física cuántica. El psicoanálisis o la física cuántica son fuerzas prácticamente incomprensibles, salvo para los especialistas, y entonces se deja de pensar que el sujeto sea autónomo. Los individuos de pronto volverían a estar atados, digo volverían porque parecían haberse liberado después del antiguo régimen, pero llega Freud y llega la física cuántica y vuelven a estar los individuos atados a un montón de fuerzas opacas, como el mercado o el inconsciente. Así que la realidad está codificada y detrás de cada fenómeno hay un subtexto o algo oculto. Hace falta interpretar. Para interpretar, Walter Benjamin desarrolla un método inspirado en la cábala, que llama el alegorismo. Consistiría en descomponer las cosas. Él dice, desposeídas de su falsa unidad, las obras por fin pueden participar de la verdad. Es un poco el método que seguimos usando de manera casi intuitiva y, aunque sigamos usando este método, seguimos padeciendo el problema fundamental, que el lenguaje aleja las cosas de nosotros, que es un poco la idea que estoy defendiendo todo este rato, que el vicio de la interpretación tiene que ver también con el hiato o la grieta entre realidad y lenguaje. En la foto, por cierto, está la tumba de Benjamin en Portbou, que impresiona un poco, y Marina en un rinconcito. Vamos a pasar de diapositiva. Muy bien, esta es mi favorita. Tenemos, por un lado, a Hugo von Hofmannsthal, no sé pronunciarlo porque es un escritor vienés, un austrohúngaro de aquella época dorada de una Viena de nombres impronunciables. Es la época de Freud, de Arthur Schnitzer, este hombre también trabajó con el compositor Strauss, y viene a colación, viene a cuento, porque es el autor de la Carta de los Chandos, que es quizá la obra más popular sobre la grieta entre la naturaleza y el lenguaje. Siempre hay una distancia insalvable entre lo que somos capaces de decir y de pensar y la realidad, y por tanto también entre cualquier obra y nuestra sensibilidad. Insisto mucho en esto. ¿Qué tienen que ver las concursantes de la Isla de las Tentaciones en todo esto? Pues tienen mucho que ver porque en la Isla de las Tentaciones repiten mucho la expresión no tengo palabras. En la Isla de las Tentaciones continuamente se está manifestando la distancia entre realidad y lenguaje. Como el vocabulario y la gramática de los concursantes son un poco limitados o toscos, muchas veces se ven superados por lo que sienten y no pueden expresarlo con palabras. No es algo exclusivo de concursantes de la isla, es algo que con más o menos frecuencia nos pasa a todos. Vamos a verlo en un vídeo en el que Manuel, un concursante, después de visionar algo que no le ha gustado, se queda sin palabras y lo dice explícitamente. Tan grande es su disgusto que él no tiene recursos para expresarlo con su lenguaje. Y así de indefensos como el pobre Manuel estamos todos. Porque lo sé, es que la conozco muchísimo. En un día... Miguel, le gusta. ¿por qué crees que le gusta? Porque mi novia no es así con nadie que no sea yo. Es que ella no es nada cariñosa. Yo sí que soy mucho más abierto. Ella no es así, es que no es así. ¿Crees que se está dejando llevar? Sí. Ha soplado muy duro, tío. No ha hecho nada, tío. No tengo palabras para escribir lo que he visto de mi amoreto, de mi todo, de mi Lidia, porque en ningún momento me había imaginado que pudiese conectar con alguien tan pronto. Alejandro, ¿cómo estás tú? Bueno, Muy bien, porque he visto a Laura. Manuel no tiene palabras para describir lo que ha visto de su amoreto. Creo que dice de mi amoreto. En fin. Saltando de Manuel al texto de Hugo von Hofmannsthal,
es más o menos lo mismo. Hugo dice, mi caso es, en resumen, el siguiente. He perdido por completo la capacidad de pensar, o de hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Vale, entonces tenemos este abismo que nos impide hablar y tenemos a Benjamin descomponiendo las cosas para acceder a su verdad. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues Adorno, el filósofo que surge aquí, propone poner en crisis el lenguaje. Lo que hace Adorno es atender muy minuciosamente a los límites del lenguaje, intentar ser muy consciente y muy cuidadoso, y eso lo que deja es un espacio muy estrecho. Si somos tan cuidadosos con lo que decimos, pues prácticamente no podemos decir nada. Adorno casi lanza la razón contra la razón. ¿Por qué hace eso Adorno? ¿Lo hace porque quiere ponerse un palo en la rueda y molestarse a sí mismo y de paso a todos los demás que escribimos después de él? Pues para ser sincero, Adorno no es tanto este hombre que va en la bicicleta. Para ser sincero, lo que le pasa a Adorno es que está traumatizado después del Holocausto, después de la Shoah, y, por ejemplo, suya es la famosa frase, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Él quiere ser muy cuidadoso, sobre todo porque ha sido testigo de cómo propuestas filosóficas que intentaban, entre comillas, acceder más directamente a la naturaleza, sin la mediación del lenguaje y con la fuerza de la voluntad, han conducido al fascismo, aquel escuchar al ser que decía Heidegger. Ese escuchar al ser lo hace todo evidente, todo se convierte en algo evidente que se explica directamente y conduce a lemas que se pueden ver por aquí en vallas publicitarias como con Vox patada al ocupa, no hay verbo ni siquiera. Bien, pasamos a la idea de goce como confusión. Adorno ya lo ha emborronado todo y a partir de aquí la cosa se complica. La crítica se dirige contra la propia crítica, atiende a los límites del lenguaje y surge en el estructuralismo y la teoría francesa, con esa constelación de nombres que nos gustan a todos, como Barthes, Deleuze, Foucault, Derrida, Lacan, Althusser. Todos estos desarrollan teorías en torno al texto y a los pactos entre el emisor y el receptor. Según ellos, cada elemento del texto, incluido el contenido como los implicados en la comunicación, todos los elementos serían frutos de acuerdos o negociaciones. Por ejemplo, respecto al lector, Barthes, en su libro El placer del texto, imagina un individuo que renuncia a la coherencia. Bien, hemos pasado de ser muy minuciosos a renunciar ya directamente a la coherencia, así es nuestra confusión. Un tipo abyecto, dice Barthes, que no se avergüenza de la contradicción. Así de profunda es ya la crisis del lenguaje y la renuncia al sentido. Ese individuo accedería al goce cuando la confusión deja de ser un castigo. Bueno, tenemos aquí a un lector confuso, a una lectora confusa y a unas consumidoras de ensaladas pues también confusas que, bueno, en fin, acompañan. Vale. Hemos visto que el lector se construye de alguna manera, se da una nueva idea sobre el lector y llega ahora también la construcción del autor. La construcción del autor que también parte de la grieta entre el lenguaje y la realidad. Siempre que hay algo incomprensible, hay también un texto de Umberto Eco que lo hace accesible. Voy a hablar de esto a través de Umberto Eco. Él explica que el destinatario de un texto u obra lo debe actualizar, que los espectadores de cualquier obra o los lectores deben cooperar con el texto, con la obra, porque todo esto está lleno de cosas no dichas. Habría muchos espacios en blanco y muchos intersticios a rellenar. Esta tarea de rellenar espacios en blancos o intersticios, por cierto, es en la que el crítico podría ayudar al lector. Se relaciona un poco con lo que decía Luis de una tarea de acompañamiento. Bueno, la obra vive, dice Eco, de la plusvalía de significado que el lector introduce en ella. El lector o el lector con ayuda del crítico introducen más significado en la obra. El texto se va componiendo en función de su lector y también el autor surge de un proceso de composición. Por ejemplo, muchas veces siempre que leemos un texto imaginamos las intenciones de su autor o somos conscientes de la posición que ocupa mientras escribía. A este respecto, la construcción del autor, Borges escribió un cuento muy bonito, el cuento de Borges se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Os lo cuento un poco, que lo conoceréis todos, pero bueno. En el cuento de Borges, un escritor francés que se llama Pierre Menard está reescribiendo palabra por palabra, es decir, lo que está haciendo es copiarlo, el Quijote. Lo que dice Borges es que, sin embargo, como Menard se dirige a un lector muy distinto del lector imaginado por Cervantes, y además este Pierre Menard es un señor, un autor muy distinto del que era Cervantes, el libro que queda, aunque lo haya copiado, también es diferente.
un autor distinto copiando letra por letra genera un libro también distinto. Vamos un momentito. Ay, perdón. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos aquí un poquito del cuento que me hace mucha gracia. Esto es tomado directamente del texto de Borges. Bien, es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió esto y Menard, en cambio, lo destaco porque es la misma cita exactamente. Bien, él ve que como Cervantes y Menard es un personaje de ficción, son personas distintas, el texto también es absolutamente distinto. Dice, también es vívido el contraste de los estilos. A mí esto me hace muchísima gracia. En fin, paso a otro ejemplo práctico de construcción o invención de un autor. Este señor de la foto es el actor que interpreta a Aldo Moro en la serie Exterior Noche, que por cierto está muy bien, está en Filmin. Es irrelevante que sea el actor o el propio Aldo Moro porque se parecen mucho y está muy bien caracterizado en la serie. Bien, Aldo Moro es un político italiano muy importante, en ese momento era presidente del partido en el gobierno, que era la Democracia Cristiana, un político italiano muy importante que es secuestrado en 1978 por las Brigadas Rojas, una organización extremista de izquierdas. Cuando es secuestrado y está cautivo, Aldo Moro envía cartas a sus compañeros de partido y a otros gobernantes pidiendo que acepten las condiciones de los secuestradores. Lo que pide Aldo Moro en sus cartas es que el gobierno negocie para salvar su vida. Las cartas de Moro son enviadas a periódicos y se hacen públicas. Entonces, en ese momento, esta es la paradoja, porque todo el caso de Aldo Moro, por cierto, es como una tragedia y está lleno de paradojas, está lleno de recovecos, está lleno de leyendas. Pero la que nos interesa ahora mismo es que cuando envía las cartas, él ya es más valioso para su partido por una serie de razones, muerto que vivo. Es decir, en realidad los gobernantes italianos no querían salvar a Moro, así que lo que hace el gobierno, lo que hace el poder, es difundir la idea de que lo que dice Moro en sus cartas es falso porque Moro está escribiendo bajo coacción o porque Moro ha perdido la cabeza, Moro se ha vuelto loco. Así que de pronto ya no hay que leer las cartas como si las hubiera escrito el Aldo Moro de siempre, que es un político respetable, sino que ahora el que escribe cartas que se hacen públicas es un loco. Puesto que el Moro que escribe esas cartas no es el Aldo Moro, excelentísimo e ilustre, sino un loco torturado, se puede pasar por alto todo lo que dicen las cartas. Y al final lo que pasa, como es sabido, es que las cartas son ignoradas, el honor de Moro está intacto porque el Moro que escribe las cartas no es el mismo, que es ilustre y es importante, y matan los terroristas a Moro. Matan a Moro después de una discusión en los periódicos y en la prensa que trató sobre quién escribía las cartas, si el Moro bueno o el Moro loco, y no sobre lo que decían esas cartas. El contenido fue irrelevante, fue toda una discusión sobre el autor. Ahora ya vamos a cambiar de tema. Eso sí, ya con esta pancarta estamos metidos en el ambiente socialista de los años 60 y 70, cuando hablar de revolución en Europa sonaba verosímil. Y vamos a ver un vídeo. Es un vídeo de un activista bastante guapo que interrumpe al filósofo y psicoanalista Lacan durante una de sus clases. Que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus, est maintenant un mensonge et ne peut plus être appelé que spectacle. Et est au fond la toile de fond qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur des toutes autres bases et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres donc, du système avec toutes leurs justifications et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se repaître précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser, quoi. Parce que si je vois, par exemple, des types qui s'expriment
authentiquement quelque part, je vais pas précisément venir les ennuyer, mais je choisis spécialement ce moment-ci, quoi. Ouais. Bon. Voy a pasarlo un poco porque aquí Lacan titubea y sigue hablando el estudiante. Lacan no dice nada en realidad, está un poco confuso. Ces déclarations insurrectionnelles. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Où je veux en venir. Oui, voilà. C'est la question, au fond, que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, hein, qui se multiplient, quoi. Hein. Oui. Je peux vous répondre, je vais faire une chose, c'est la révolution. Oui. Vous voyez? Il est clair que, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir, au fond, apporter à tous ces gens qui sont là la justification de leur misère quotidienne. Au fond, hein, c'est ça que vous faites, vous, hein? Ah, pas du tout. Ouais. Bien, esta es la frase que más importante me parece. Aquí le tira un huevo, creo, y ya acaba la cosa. Pobre Lacan, pero me parece muy significativa esa frase de la cultura como justificación de la miseria cotidiana. Vamos a pasar, a ver. Vale. Lo que dice el joven situacionista, que por cierto de este vídeo me congratula también que tiene un abrigo que se parece al que me compré yo el otro día, que tengo aquí detrás, me gusta mucho. Bien, pues lo que dice este joven situacionista es que ante toda categoría estética debemos sospechar, porque estas categorías estéticas o la cultura en general podrían estar funcionando para apuntalar los valores dominantes. Tiene que ver también con la conferencia de antes de Luis y bien que ha mencionado este chico a los padres también como aliados de la policía y de los curas, que ya afortunadamente, bueno, o desafortunadamente por otro lado, porque los hay majos. Bien, paso a Terry Eagleton, que él advierte que las implicaciones políticas de la estética aparecen cuando aparece la categoría misma de estética. Aquí enlazo con el final de la conferencia de María. Según explica Terry Eagleton, cuando la producción artística en la sociedad burguesa a finales del siglo XVIII adquiere autonomía, es decir, el arte se separa de las funciones sociales que tenía antes, como la religiosa, la obra artística se convierte en mercancía. Empieza el capitalismo, finales del XVIII. La obra convertida en mercancía es un modelo de autonomía, un modelo de algo que solo depende de sí mismo, y es ahí donde el orden social dominante, que es de un liberalismo incipiente, encuentra un refugio para sus valores de competitividad, explotación y posesión material. Aquí me baso mucho en Terry Eagleton. El arte que se da la ley a sí mismo es también un modelo para los burgueses que se dan la ley a sí mismo. Son burgueses que viven en los incipientes estados capitalistas y que son parte de una nueva sociedad que cumple con su labor como profesionales liberales sin que nadie les obligue a ello. De alguna manera, el campo estético es un modelo de vínculo para formas de poder persuasivas y no coactivas que intentan poner de acuerdo sentidos, deseos y razón. Bien, la estética entonces estaría cargada de ideología, hace que hagamos las cosas sin necesidad de un poder coactivo, sino que es persuasivo. Volviendo a la grieta en el lenguaje, está la definición de Paul de Man de ideología, que considera que el lenguaje es todo lo que... Perdón, he invertido los términos. De Man lo que considera es que la ideología es todo lo que rellena la grieta en el lenguaje, lo que permitiría vadear esa grieta de manera cotidiana. Es esa metáfora de la que habla Nietzsche, que dice que la verdad es siempre una metáfora que hemos olvidado, o el sentido común siempre es una metáfora de la que hemos olvidado. Aquí está esta definición de ideología que he intentado de alguna manera traducir de Man. Y sobre esto también hay este verso de Mallarmé que yo no voy a recitar porque tengo a Panero para recitarlo por mí. Bueno, según Mallarmé decía, la palabra vacía es una moneda cuyo cuño se ha borrado, que los hombres se pasan de mano en mano en silencio. Bueno, vamos a oírlo otra vez.
Bueno, según Malamé decía, la palabra vacía es una moneda cuyo cuño se ha borrado, que los hombres se pasan de mano en mano en silencio. Haciendo la interpretación, este vicio sobre el que trata todo el ciclo, podría decir que ese intercambio silencioso de monedas y el silencio en que se produce, por más que alrededor haya situaciones clamorosas, es lo que llamamos ideología. Siendo un poquito demagogo y crudo, la ideología es lo que nos permite estar aquí discutiendo estas cuestiones, habiendo a 200 metros otras cosas más dramáticas o urgentes. A ver, pasa ya. Vale. He puesto aquí una foto de Gramsci porque la estética no es solo una fuerza conservadora, sino que, según Gramsci y otros muchísimos pensadores, la estética, con su autonomía, también favorecería los procesos revolucionarios. Si la estética, generando modos de percibir, allana el terreno a la hegemonía, el arte puede influir, es decir, engendrar revolucionarios. Es aquí, en el arte como generador de hegemonía, que es de alguna manera una ideología vista de modo positivo por Gramsci, de donde surge todo el arte militante y político. Estoy haciendo, digamos, un enfoque político, pero que todavía no ha atendido a las condiciones materiales en que se produce ese arte. Y voy a pasar a Baudelaire, que es relevante porque sí que ya empieza a hablar de condiciones materiales. Nos mira desquiciado Baudelaire. Bien, según muchos críticos, sobre todo Pierre Bourdieu, Baudelaire fue el que terminó de conquistar a mediados del siglo XIX la completa autonomía del artista. Baudelaire rompe por completo con los dominantes, porque toda su vida y también su obra es una protesta contra el orden burgués, e inaugura una legitimidad nueva. La legitimidad que inaugura Baudelaire es un campo paradójico en el que valor y prestigio no van de la mano. Esto, ya digo que es cosa de Baudelaire, mediados del XIX, que el arte se convierta en un campo prácticamente de valores invertidos. Aquí surge un problema, y es que, por ejemplo, la diferencia entre el fracasado, es decir, el que termina mal, la bohemia que nunca se convierte en canon, y el maldito, nunca puede percibirse en directo. Voy a decirlo otra vez, que es que el fracasado que acaba mal y el maldito no pueden percibirse en directo porque el maldito, que es la víctima provisional de su propia revolución, solo consigue el reconocimiento cuando ya ha muerto. Baudelaire sería una de estas víctimas provisionales de su propia revolución, porque él no logró entrar en los salones y en la academia como se propuso, de manera entre irónica y un poco a modo de performance. Lo que está advirtiendo, entre otras cosas, cuando hablo de legitimidad, valor, prestigio, es que las relaciones entre remuneración y creación siempre han sido tortuosas. Y de estas víctimas provisionales de su propia revolución, también podrían ser gente tan consagrada como Knut Hamsun y George Orwell. Estos títulos de Hamsun y de Orwell, siendo Hamsun un premio Nobel al cabo de los años y Orwell pues uno de los escritores más reconocidos del siglo XX, creo que advierten bastante a cualquiera que quiera dedicarse a la literatura de lo que le espera. Cualquier artista, antes de quejarse, debería ver de qué hablaba Hamsun en su juventud y Orwell en su juventud y saber que prácticamente fue así incluso desde mediados del XIX. Vale. Voy a dejar que haga efecto. Sobre esta cuestión también hay un librito que a mí me gusta bastante de Zola, el escritor francés. Me gusta bastante, pero hoy solo puede leerse como la manifestación de una enorme ingenuidad. Este librito de Zola, que más o menos es contemporáneo de Baudelaire, un poquito posterior, se llama Literatura y Dinero. Y en este librito lo que celebra Zola es que con el capitalismo, la subordinación de los escritores y de los artistas a poderes como el clero y la nobleza, que actuaban como mecenas, ha terminado. A partir de ahora, celebra Zola, se ha acabado la arbitrariedad. Decidirá el público a través de la compra de libros y de periódicos. Entonces ya surgieron demasiados periódicos para poco público y los bohemios, por ejemplo, se dedicaban a enviar colaboraciones que nunca les pagaban. Esto que Zola celebraba se convirtió enseguida en un drama y es algo parecido a lo que nos ha ocurrido con el paso de un siglo con Internet.
de la utopía que defendían los pioneros de Internet, que hablaba de difusión de la cultura libre y de oportunidades para todos, hemos pasado al monopolio de unas cuantas compañías, como las redes sociales o las plataformas como Spotify, que exprimen a los creadores. Esta tensión, por desgracia, no tiene solución. Si yo tuviera un remedio, esta conferencia no sería gratuita. Bien. Como es absurdo preparar una conferencia sobre crítica de la cultura contemporánea sin comentar la distinción o categorización más usada durante los últimos 50 años, que es la de alta y baja cultura, pues voy a abordarla ahora. Esta distinción entre cultura popular y alta cultura, cultura de masas, no exactamente los apocalípticos e integrados de Eco, en fin, no podría estar hablando de crítica sin referirme a esto. Para hablar de esto voy a proponer un pequeño juego o ejercicio de las diferencias entre las dos fotos que he traído. Un pequeño juego de las diferencias, fijaos bien en esta foto de Agustín Fernández Mayo, porque lo que me propongo es demostrar que estas categorías de alta y baja cultura están obsoletas o responden más bien a manipulaciones que tienen que ver con la circulación comercial y con el nombre del autor. En esta primera foto lo que vemos es a Fernández Mayo, que es un escritor que muchos consideran pop. Y además sabemos que es pop por la camiseta y las gafas que lleva, porque tiene unas baquetas en la mano, hay unos auriculares, en la foto hay un amigo, puede que esté charlando o divirtiéndose. Vamos a ver el contraste con la segunda foto. Muy bien, tenemos a Javier Marías junto a una parte de su enorme biblioteca. Javier Marías, cuya muerte lamento enormemente porque aunque hoy lo use para esto, a mí me gusta un montón, sobre todo, bueno, en fin, me encanta, vaya. Pero bueno, Javier Marías sería la personificación, según los medios, de la alta cultura. Hay muchos libros, hay un escritorio oscuro y en general esta es una imagen severa, muy distinta de la anterior. Aquí debajo, casi como contrapunto, aparece un 13 Rue del Percebe de Ibáñez, pero vamos, casi aparece como la excepción que confirma la regla. Es la excepción que confirma la regla. Aquí Javier Marías lo que es un hombre solitario en el mundo de las cosas serias que se está enfrentando él solo a siglos de tradición que representan esos libros. Bien, sin embargo, el truco, la trampa aquí, es que Javier Marías, en esta imagen, que es mucho más preparada, mucho más estereotipada que la anterior, está en realidad representando perfectamente uno de los mitos del escritor. Lo que yo quiero defender es que esta imagen, que es menos natural, es más pop que la anterior, porque aquí aparece el escritor como fetiche. Hay dos grandes mitos pop del escritor. Uno es Bukowski, el alcohólico ineficaz, y luego está el del hombre de letras respetable. ¿Qué hay más pop que un mito contemporáneo como este? Y después, por otro lado, en las novelas, el presunto autor pop, que es Fernández Mayo, trata temas relacionados con la estética, con la crítica cultural, con la filosofía de Wittgenstein o con la ciencia. Mientras que la última novela de Marías, que aparece aquí como también una foto muy de puto amo, mientras que Mayo pues, es más irónico y más efectivamente pop. Bien, pues la última novela de Marías, esta última no me gustó nada, era una infumable historia escrita de espías protagonizada por unos personajes femeninos muy increíbles. ¿Quién es el pop ahora? Que Mayo tiene una novela con unos temas profundísimos y Marías ha hecho una historia de espías bastante flojilla. Ya digo que en cualquier caso ninguna de las dos, esta distinción no importa demasiado, porque al final el uno está en Alfaguara y el otro está en Seix Barral, las dos son editoriales grandes, los dos tienen prestigio y lectores, y en definitiva lo único que hay detrás de la distinción es una manera de hacer circular las obras, casi una estrategia comercial o una estrategia para dirigirse cada uno a un público. Bueno, quería apuntar que Eloy Fernández Porta indica otra manera de distinguir lo que se quiere hacer pasar por pop y lo que se quiere hacer pasar por alta cultura, y es que cuando se nombra denotativamente, es decir, para impresionar, algo pasa a ser alta cultura, y cuando los nombres propios son expresivos, algo es pop. Así, una alusión a Stevenson en el relato más pueril y poco complejo valdría para que ese relato fuera alta cultura, y un personaje que se abre una lata de Coca-Cola, escrita la lata de Coca-Cola con todas las letras en una página, contaminaría de pop su peripecia o su párrafo. Vale,
Este cuadro de aquí me sirve para explicar otra posición interesante respecto al pop y que explica todas las costuras de esta categoría. Es la posición del pintor alemán Sigmar Polke, que fue considerado uno de los fundadores del realismo capitalista. Por cierto que aquí realismo capitalista no tiene nada que ver con Mark Fisher. Realismo capitalista fue una parodia de los años 60 y 50 que aprovechaba la expresión soviética del realismo socialista. Bueno, voy a dejar que hables Fernández Porta de la estrategia de Polke, que como veis ha cogido un estilo parecido al de Warhol o de Lichtenstein, del arte pop, pero ha hecho que no se pueda ver muy bien. Nos ha emborronado lo que iba a ser un cuadro pop. ¿Qué dice Fernández Porta aquí? Pues dejo que lo leáis un momentito. Las tres posibles posiciones, la interpretación que hace Porta del cuadro de Polke es que puede estar haciendo una de estas tres cosas y cada una de ellas conduce a un momento distinto. Bien, la primera lectura, la de criticar conscientemente, sería, por ejemplo, la que haría Adorno, sería la posmoderna. Es una lectura, por usar terminología de Homo Belamine, que han estado por aquí, una lectura posirónica. La segunda lectura, que es la propia del punk, ya lo dice Porta, es una lectura que lo que quiere decir es que con su nihilismo el artista es capaz de apropiárselo todo. El punk, no hay que olvidarlo, fue la idea de un publicista. Y la tercera lectura, que es quizá la más significativa en el presente, ahora la más contemporánea, es la que Homo Belamine llamaría metairónica, y es la que ha proliferado desde que existe Internet. Es una lectura mucho más confusa. Es la que nos lleva a los memes tristes, de los que también se ha hablado en este centro hace poco. Bien, los memes tristes son un ejemplo de desconcierto metairónico. Un mensaje que es en lo que habría derivado el pop crítico, de alguna manera. He llegado hasta aquí porque lo que quería ejemplificar era la propuesta pop tan sagaz de Polke en los 60, como el camino más fértil que ha podido seguir es el que desemboca aquí, en este meme de Instagram. Bien, los memes tristes, detrás de un mensaje aparentemente optimista, parecen esconder toda la opresión del sistema productivo, pero por otro lado tampoco pretenden hacer ningún daño, son a la vez enormemente cargados de significado e inofensivos. Y yo lo que creo es que la metaironía es la naturaleza de lo viral, que son los elementos que se extienden de manera directamente proporcional al desconcierto que causan. Todo este disparatado juego de espejos, el disparatado juego de espejos que se da en Internet, en el que nadie sabe muy bien en qué cree realmente, recuerda a los famosos versos de Pessoa, esos versos que dicen: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Es una cita de profesor de literatura de bachillerato que, sin embargo, abarca todo lo que se está haciendo en Internet. No sabemos si estamos fingiendo o fingimos de verdad el dolor que estamos fingiendo, o sentimos de verdad el dolor que estamos fingiendo. Vamos a dar un pequeño salto. Vamos a ver un vídeo que me gusta mucho y lo voy a dejar entero. Y ahora le temo perderlo todo. Estoy cayendo para arriba. Regálame la bendición, porque no consigo nada. Antes tuve mucha ambición. La calle está mala, necesita medicación. Que no le termina nada. Y ahora le temo. Y a mí, papi, Jota, no eres un loco. Yo sí quiero entrar, hermano. Esto es una locura, no sabéis lo que le pasa. Va conmigo, esto es los planetas, hermano. Asesino en serie, hermano. Os quiero. Dale, loco, que estás tonto, loco. Dale. Bueno, ya habéis visto a J Planeta si hay un beef lanzándose elogios en su característico estilo. Dale loco, asesinos en serie, vaya, diciéndose el uno al otro, eres el puto amo. ¿Por qué me parece muy significativo este vídeo?
porque otra manera más de definir el pop es decir que sencillamente es lo que gusta a la generación inmediatamente posterior a la generación dominante. Este vídeo es algo bastante insólito porque J. Planetas encarnaría perfectamente la generación dominante en la música indie, en este campo, y Young Beef encarnaría pues a la generación que viene después. En la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, la generación dominante tendría entre 45 y 60 años, creo que J está por ahí. Y la siguiente tendría como tarea recibir una herencia de intuiciones e ideas, pero también dejar fluir su espontaneidad. El vídeo es insólito, el vídeo es inédito, porque en arte y especialmente en música llevamos muchos años en que las generaciones son más bien eliminatorias, es decir, que una quiere acabar con la anterior. Sobre todo porque en música sí que se puede hablar de sensibilidades compartidas, se colabora entre músicos, hay tendencias, así que una generación suele estar peleada con la siguiente o con la anterior, respectivamente. Aquí hay un momento muy bonito, muy significativo, en el que la generación dominante entrega un testigo simbólico a la generación en su iniciación, que es Young Beef. Y bueno, estamos viendo, digamos, una transgresión de esa norma del pop en el que las generaciones son eliminatorias. Esto, en mi opinión, pero esto ya es un gusto personal, es porque Young Beef es el más lúcido de los españoles y el representante de Baudelaire en la actualidad. Yo creo que en España lo más parecido que hemos tenido a Baudelaire y a su inversión de la legitimidad, Baudelaire lo que hizo fue una inversión de la legitimidad, es Young Beef, mucho más que cualquier maldito bohemio como Pedro Luis de Gálvez. Bien, hasta ahora todo ha sido un caos. Mi conferencia y el mensaje y el sentido que quería lanzar. Esta diapositiva representa el espejismo de una restitución, una especie de vuelta a tierra firme. Nos habíamos quedado antes de la digresión sobre política primero y luego sobre el pop, pues nos habíamos quedado en la grieta entre lenguaje y realidad, un poco en la crítica que se devoraba a sí misma. El sentido estaba perdido completamente. Después de Adorno, la crítica pierde la noción de sentido y habíamos hablado de un lector que disfruta con la confusión. Bien, la pregunta es, ¿pero es que nadie va a arreglar este sin Dios? Y la aclaración es, más bien habría que decir este sin hombre, que es lo propio de la condición posmoderna, porque Nietzsche dijo Dios ha muerto y Foucault dijo el hombre ha muerto. Bien, en cualquier caso, ¿alguien va a arreglar este sin Dios? Pues hay unos cuantos pensadores que se alejan de la herejía y buscan restituir cierto orden, y son tipos como George Steiner, que tristemente murió hace poco, como Antoine Compagnon. Son personas cuyos libros suelen estar en España publicados por Siruela o por Acantilado, da gusto leerlos. Además, pues visten jerseys abrigaditos, sus miradas son tranquilas y comprensivas, y en medio de esta amalgama nos reconcilian con el sentido. Y además defienden que hay un lazo intrínseco que no debería haberse roto con la crítica estructuralista, un lazo intrínseco, digo, entre las cualidades del lenguaje y el trabajo moral. En cierto modo son moralistas. También dicen que el arte ofrece un mundo en común o no especializado, muy relevante en esta época de tecnificación, y por eso sería muy importante. Es decir, están de acuerdo con Proust, después de tantos saltos al vacío que había dado la crítica estructuralista, estos vuelven a Proust, que sostenía que la literatura, el arte, sirve para profundizar en la vida. En fin, recapitulando, los estructuralistas no miraban más allá del texto, tenían fobia a la extratextualidad, y los marxistas ignoraban todo lo que no tiene que ver con las condiciones de producción, pero estos críticos defienden que el arte sí que habla del mundo, no solo de sí mismo, y que incluso tiene un valor ético. Traigo a esta señora de la esquina, que es la novelista Iris Murdoch, que por cierto gusta mucho a Álvaro Pombo, que es otro moralista, para hacer una cita de Iris Murdoch, que es que, dice ella, se puede conocer una verdad, pero si esta es mínimamente complicada, solo el artista será capaz de enunciarla sin que parezca una mentira. Es decir, lo que defendemos es que el arte ilumina. Todavía hay gente que defiende esto. Lo voy a repetir porque me gusta. Se puede conocer una verdad, pero si esta es mínimamente complicada, solo el artista será capaz de enunciarla sin que parezca una mentira. Una buena manera de justificar ante unos padres poco permisivos que uno estudie humanidades. Bien, ¿podemos estar entonces tranquilos? Vamos a verlo. Hey, I'm talking to you. The purpose of technology is not to confuse the brain, but to serve the body.
To make life easier, to make anything possible. It's the coming of the new technology. For the purpose of technology is not to confuse the brain, but to serve the body. Me acababa de preguntar si podemos estar tranquilos. Pues está claro que en un mundo en el que William Burroughs anuncia Nike no podemos estar tranquilos. La anterior diapositiva fue un espejismo, casi una habitación del pánico, pero ahí fuera los signos siguen siendo promiscuos e impredecibles. Mirad a Burroughs anunciando zapatillas deportivas. Burroughs es un escritor anciano y adicto a muchas drogas Burroughs, como sabéis además, porque además Luis ha hablado de él, es un escritor anciano y adicto a muchas drogas, que de hecho es un poco el paradigma de adicto que habla públicamente de sus adicciones. Y lo que está haciendo es anunciar material deportivo. La verdad es que es enormemente ingenioso, porque en realidad atletas de élite que necesiten toda la tecnología que Nike despliega en las zapatillas hay muy pocos. Muy poca gente que necesite correr los 100 metros lisos en una décima de segundo menos. Pero eso sí, adictos, ya sea a las drogas, al consumo o a la mercancía, sí que somos todos. Y más o menos este es el final de mi conferencia, del contenido de mi conferencia. Ahora voy a pasar a ese segundo bloque que aborda experiencias más personales y que estaba destinado a los minutos finales, como de hecho está cumpliéndose, así que estupendo. Aquí en la foto aparezco hablando por Zoom porque fue durante la pandemia con Christian Senra, el cantante de Senra, vaya, le hice una entrevista creo que para El Confidencial. La experiencia de esta entrevista fue muy divertida, lo pasamos muy bien porque es un tipo muy amable, pero también fue significativa en este asunto de la interpretación, porque aunque fuera muy amable, yo le preguntaba y él solo contestaba, bueno, tío, o si tú lo ves así. Yo hacía todo el rato interpretaciones de sus canciones, quería encontrar mensajes, quería buscar el camino que había recorrido hasta lograrlas, y él solo contestaba generalidades. Solo dos motivos podían justificar tal laconismo. O yo estaba sobreinterpretando, o bien él es muy gallego. Tal vez sean las dos cosas. Bien. Aprovechando esta anécdota, iba a hablar un pelín con mucha menos lucidez que Luis, pero bueno, de las pocas obligaciones que me impongo al hacer este trabajo de reseñismo o de crítica cultural, y son simplemente tres, que es que ser consciente de lo que he contado antes, en mayor o menor medida, de cierto enfoque más o menos político, seguir mostrando asombro ante el talento ajeno, y la que me parece más importante es ir varios libros por delante del lector, simplemente por respeto a él, no para resultar cargante o para impresionarlo, sino simplemente para mostrar respeto al tiempo que dedica al artículo. Yo entiendo que quienes no producimos conocimiento especializado, es decir, los que escribimos en medios de comunicación generalistas, tenemos que hacer una labor de síntesis. Y la gente en general está muy ocupada pues viendo partidos del Atlético de Madrid o construyendo puentes. Así que mientras ellos hacen eso, yo leo los libros que ellos no tienen tiempo o ganas de leer y después se lo cuento. Si no, no publicaría yo nada. También quería incluir una especie de desnudo. No voy a salir desnudo afortunadamente, pero de desnudo en el que voy a revelar un par de trucos a los que recurro cuando estoy ante un artículo y no sé qué escribir. Uno es recurrir siempre a los mismos autores, como Pierre Bourdieu, que tiene este cuadrante entre capital cultural y económico muy divertido porque caracteriza distintas actividades, guitarra, vela, cuadros, en fin. A partir de aquí ya se puede empezar el primer párrafo de un artículo. Aquí lo veis. Y otro de los libros de cabecera siempre son las mitologías de Barthes. Aquí hay un artículo de Icon en el que de hecho lo uso. Ahora sobre automóviles, pues aquí está la cita de las mitologías. En Retromanía siempre hay algo también. En este ensayo de John Savage, que es muy rápido, además sobre la invención de la juventud, siempre hay algo que sacar. Vale. Otra opción, ya si tienes que elegir tú el tema, es recurrir a cosas raras, que bien pueden ser expresiones particularmente delirantes de la cultura popular, como todo lo camp, o pueden ser restos orales de la cultura popular anterior a la producción industrial. Esto es más serio, lo digo un poco de broma, pero bueno. Restos orales de la cultura popular anterior a la producción industrial, que son esas tradiciones que Pasolini veía perderse con melancolía. Pues expresiones cante popular, en fin. Mira qué bonito. En Madrid no hay ninguna calle que tenga esto.
No existe esto. Ni aquello tampoco. Entonces casi todo el cine hispánico oficial se hace en Madrid y alrededores. Y me pregunto yo, ¿qué coño hay en Madrid y alrededores para poderlo retratar? Tantísimo. La calle de Apodaca, la carretera, la carrera de San Jerónimo, no me jodáis. O sea, ahí se puede hacer una película una vez que trate de eso, de unos pobres que tienen que vivir en Madrid porque no les queda más remedio. Pero luego hay que hacer el cine en los sitios normales. Bien, este era Jess Franco, que considera que la Manga del Mar Menor, que es donde está, es un sitio normal. En oposición a la calle de Apodaca de Madrid, que es una calle residencial muy tranquila. Yo no he llegado a ese punto, pero sí que he hecho, por ejemplo, algún reportaje en Torrevieja, que tiene edificios como esto. La Caracola de Toyo Ito, que es un edificio del arquitecto japonés Toyo Ito, que también está en Torrevieja abandonado y es una especie de ruina del futuro. Esto lo estoy comentando simplemente como truco para buscar inspiración. Y ya la última referencia, que siempre es inevitable en todos mis artículos, llega ahora. Estos son algunos ejemplos. Bien, la Sabina Urraca en la edición española de Vice, que por desgracia ha desaparecido porque ha desaparecido cuando mejor estaba funcionando. Es una de esas paradojas del periodismo contemporáneo, que cuando por fin Vice estaba sacando contenidos interesantes es cuando se lo cargan, o quizá precisamente por eso. Un artículo que hice sobre la huerta, la tradición de los molinos, la manera que tienen de organizarse los huertanos, y esto enlaza con las tradiciones pasolinianas o la cultura popular anterior a la producción industrial. Vale, y ahora quería ver cómo, si ya no tengo ningún recurso para escribir, si estoy en casa desesperado y no sé cómo seguir con un artículo o cómo empezar, hago esto, y es recurrir a Ferlosio. Esto lo podéis rastrear en todos, nadie me va a contratar ahora, nadie me va a pedir nada, pero bueno, para mí en cualquier momento siempre irrumpe un Ferlosio con su falsa modestia, con su manera coqueta de decir que él era solo un bachiller, con sus análisis astutísimos sobre los medios y contra los fines, en fin, sobre cualquier tema, de la televisión al deporte, de la educación a las drogas, siempre hay un texto del Ferlosio al que recurrir, y que están llenos pues, de esas frases enormes, de lo que llamo la hipotaxis, en fin, un montón de historias. Sale más porque Ferlosio siempre es insistente. Aquí enseño los volúmenes con sus ensayos, y lo que defiendo es que uno puede labrarse un porvenir con ellos. Con unos 80 euros, que es lo que cuestan los 4, puedes acceder mucho mejor que con cualquier grado universitario a profesiones como la de columnista o articulista. Y además son un antídoto contra el gustavobuenismo, que es un veneno, a veces placentero, eso sí, del que hablaremos otro día. Ya voy a acabar este bloque personal con un ejemplo, que es un artículo que había publicado hace unos días en Hot Down, en el que el editor, que era Álvaro Corazón Rural, puso todas estas etiquetas, ¿veis? Barthes, Bourdieu, Ferlosio, Joseph Conrad. Estupendo. El artículo no iba sobre nada de esto, iba sobre la práctica de la vela como deporte. Y estas son las referencias. Ante algo así, yo solo puedo recurrir a la canción de Dúo Divergente, Chico Hot Down. ¿Ves el mundo en blanco y negro? Aquí tenéis la letra. Bueno, por mi parte he acabado. Si hay alguna pregunta, no sé si quedan igual 5 minutos. Vale, pues nada, si alguno de vosotros quiere comenzar, yo creo que igual Luis por alusiones. La familia. Bueno, yo cuando hablaba de lo de la familia antes simplemente intentaba retratar un momento histórico, ¿no? Y de hecho creo que toda mi discusión mi argumentación era a favor de una colectividad, ¿no? Lo que pasa es una colectividad elegida, no una colectividad impuesta. Y históricamente es cierto que hay momentos en los que hay colectivos que consideraron que la familia era una imposición intolerable o como se quiera ver. O sea, yo no estaba exactamente poniendo mi experiencia del todo. En parte sí. Es decir, yo creo que tú puedes ver la familia como un cosmos de cosas, ¿no? Como una parte de protección, como una parte de amor, como una parte de tiranía, como una parte de imposición y
demonizarla absolutamente sería tanto como glorificarla totalmente, ¿no? El rito de paso clásico de la adolescencia es la extracción del ser de la familia, el ingreso en otro colectivo, ¿no? Eso da igual que seas espartano y te manden a la milicia a los 12 años o que seas, en fin, vivas en otro sitio donde el rito de paso es distinto. Y luego de eso se vuelve o no se vuelve, no lo sé. Yo tengo una familia maravillosa y fuerte y establecida, pero veo el proceso de desestructuración progresiva por las meras circunstancias económicas. Lo cual no quiere decir que pueda estar de acuerdo en que la familia debe volver a ser un centro neurálgico de la discusión, pero no la familia impuesta, sino la familia elegida. O sea, yo creo en la familia extendida. O sea, creo que tú y yo podemos discutir, pero como familia de la crítica, por ejemplo, podemos estar en el mismo lugar, ¿no? Y lo del papi sexual como católico me ha sorprendido mucho, porque si nos tiramos a Sófocles y a Edipo Rey y a Electra, pues nos vamos un poquito antes. Pero vamos. No, a ver, yo creo que es una visión esta que dices, la familia elegida, tremendamente neoliberal, ¿no? Porque en el fondo nos molesta que haya vínculos sociales que no elegimos nosotros, que el consumo es escoger todo lo que hace, tus vínculos, tus tal. Hay una frase en The Wire, que es una serie anglosajona, que decía, lo que más nos marca son las cosas que no elegimos, el barrio, la nación, la familia. Y eso es lo que el progresismo anglosajón o globalista o así, es lo que nos dice, no, tú no tienes por qué tener ningún vínculo que no hayas elegido tú. ¿Tu familia no te gusta? Pues escoge otra. ¿Tu barrio no te gusta? Pues te mueves 20 veces hasta que te guste uno. ¿Tu país? No, las banderas son un trapo. Tú eres un ciudadano del mundo, tal. Lo que quieren hacer es convertir el planeta en un espacio de turboconsumo donde ninguna relación que tú no elijas tenga relevancia, cuando históricamente han sido las más relevantes. Por ejemplo, tú dices, las comunas pueden funcionar perfectamente ya, pero de hecho el hecho es que no han funcionado. Cuando hubo la crisis de 2008 y se empobrece pues Occidente, muy especialmente España, lo que salva de la pobreza a millones de personas es la solidaridad interfamiliar, no la creación de comunas en las Alpujarras. Entonces, quiero decir, más allá de la posición que tengamos cada uno, lo que hay que valorar y lo que hay que, que analizar son las instituciones que funcionan y que han funcionado durante siglos, no las que, equivocadamente o no, creamos que pueden funcionar. O sea, es mucho más sensato agarrarse a lo que funciona que a lo que cualquiera de nosotros pensemos que puede funcionar. Bueno, hablaba con María antes de lo de las comunas, o sea, que puede contestarte ella, quizá, porque tampoco es una invención exactamente moderna. A ver, yo creo que evidentemente no son excluyentes, es decir, tú puedes pertenecer a varias comunidades a la vez. Otra cosa es donde duermes habitualmente, evidentemente no puedes estar en dos sitios, ¿no? Como aquella noticia, ¿no? Que había un gato que tenía, ¿no? que iba a dos casas pensando en cada casa que era su gato, ¿no? Esto normalmente no se da, evidentemente, pero sí que es verdad que siempre ha habido comunidades, una vez un sujeto se desprende de su familia, desde los cenobios hasta cualquier... en la cultura hindú, por ejemplo, ¿no? Cualquier asceta que era considerado entre sus iguales como de repente el maestro, ¿no? Y era seguido, tal. Evidentemente que se han dado, ¿no? Otra cosa es que redefinamos, por ejemplo, la familia, ¿no? En cada época y en cada contexto cultural la familia se puede redefinir. ¿Qué es ese núcleo? Luego, por otro lado, yo lo que sí que entiendo es que no hay una libertad para elegir o para decir esto, la familia impuesta. Es que hay cosas que no son elección personal, ¿no? Es verdad que siempre te puedes mover, ¿no? Pero tu contexto cultural, tu posición social, tu posición económica te está marcando ahí muchísimo. Porque de hecho tú no te puedes marchar de casa, que es lo que le pasa ahora a los jóvenes, porque no tienes medios para ponerte por tu cuenta. ¿Cuál es la opción? Irte de Ocupa, por ejemplo. No todo el mundo quiere arriesgarse a eso, ¿no? O irte con los amigos, pues no todo el mundo se lo puede pagar, ¿no? Un piso compartido de estudiantes, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas condiciones que es que esto de, ¿no? de ser libre para ¿no? emanciparte de esto que te viene dado, cuando en realidad pues, muchas condiciones no te vienen dadas. Pero bueno, yo lo que quería decir sobre todo esto, que no son excluyentes del todo, ¿no? Y es lo que te decía, siempre cabe el retorno, ¿no? Pero sí que es cierto que, no lo sé, quizá se da más que la familia nuclear, digámoslo así, es un sitio que siempre es más posible el retorno, quizá, ¿no?
no otras comunidades que se han dado, ¿no? No lo sé. Yo conozco mucha más gente que ha vuelto a su casa, a su familia, a su madre que le dé el tupper, que no al piso ocupa, por ejemplo, ¿no? Que cuando sales de ahí es más difícil, quizá porque has salido en otras circunstancias. Un rebote, por ejemplo, si tú te rebotas con la familia, tampoco hace falta, ¿no?, categorizar, pero no lo sé, yo conozco mucha más gente, ¿no?, que ha vuelto a su casa después de un gran rebote. Después... No, es que cuando hablaba de la familia tampoco implicaba una necesaria aniquilación de la familia. Es decir, la familia de sangre, está el dicho ese de la sangre más espesa que el agua, ¿no? Es indudable que está ahí. Lo que pasa es que yo creo que debe ser integrada y o sea, debe ser cruzada por otras familias. No quiere decir que tengas que negarla, destruirla y reducirla a cenizas. Ahora bien, lo que me preguntabas tú de esto que decía yo, de que ha sido el modelo sobre el que se han creado otros modelos de control, pues lo ha sido porque además es un modelo de control extraordinariamente perfecto. Pero es un modelo de control que quiere hacerte un bien. Más que de control, de fundamento de tu propia moralidad. Es decir, todo lo que te gesta de pequeño. Sí. Pero esa moralidad necesita un contraste luego con el mundo, es decir, una extracción de la familia, un contraste, una vuelta probablemente y una puesta en común. Que la familia, no sé si siempre está dispuesta. La familia siempre te va a acoger, otra cosa es que te vaya a escuchar. No siempre te va a acoger, yo creo que hay familias que no va a acoger. Que esto de idealizar, no, la familia siempre te va a perdonar aunque le hayas robado y tal. Pues no, hay familias que no, evidentemente. Pero de la misma manera que los espartanos, ¿no?, de pequeños les decían que robar estaba bien porque era competitivo, ¿no? O sea, la agoge espartana les incitaba a que robaran al vecino, ¿no?, porque así se espabilaban, ¿no?, y se podían construir... Esto es lo que yo voy, ¿no? O sea, esta construcción moral que tú tienes es la que te forma la primera familia que tienes. Sea del tipo que sea, que puede ser monoparental, puede ser un acogimiento, puede ser, pues estás en casa de acogida, pero esta primera formación es la que te condiciona muchas veces. Yo estaba ahora pensando si en toda esta discusión no habrá, digamos, una pugna, una lucha entre dos pasados que yo no tengo recursos para saber si son dos pasados más o menos imaginarios o no, dos pasados anteriores al proceso de normativización, al proceso de asimilación que fue la modernidad, que es precisamente de lo que ha hablado María antes, y de alguna manera las dos propuestas, los dos pasados, no sé si imaginados o que queremos recuperar, que las dos posturas quieren recuperar, sería por un lado el que propone una izquierda, por usar un término paródico que viene mal, pero más disolvente. Paul Preciado, por ejemplo, filósofos muy en la cresta de la contemporaneidad, ellos creen hablar de un mundo previo a la modernidad en el que, por ejemplo, se fijan mucho en las ontologías amerindias, en las tribus amazónicas que podrían ser modelos cercanos a la comuna y a partir de ahí. Y luego igual hay otro pasado de una izquierda más cristiana o tal, también previo a la modernidad, en que la familia no estaba tan directamente relacionada con la herencia y la acumulación de capital. Entonces no sé si estamos todos, en el fondo, nostálgicos de mundos previos a la modernidad. A ver, una cosa, está Paul Preciado que dices, perdona, que es que... no sé, pero reivindica como el pasado amerindio, Paul Preciado y todas estas cosas. Bueno, muchos pensadores que hablan también de antropoceno y demás ahora están... Sí, bueno, sí. También con los zapatistas, a mí me parece esto como bastante cínico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo... Pero bueno, pensadores como Paul Preciado se pasan la vida en una zona VIP, que es de un museo de arte contemporáneo en París, a otro en Nueva York, a otro en Boston, están en un ambiente turbocapitalista y eso solo lo pueden reivindicar como estética. Tú has citado antes a Pasolini. Lo que explica Pasolini es que la sociedad de consumo ha sido un holocausto cultural que ha acabado con todos los vínculos, él lo explica en Italia, ¿no?, con todos los vínculos de la clase de los de abajo en Italia, y que eso no tiene vuelta atrás. Entonces solo se tiene una vuelta atrás como estética. Yo creo que la gente, que la división ahora que hay, más que una izquierda o tal, es como gente que está comodísima con la sociedad de consumo y con los elementos de distinción que tiene, y gente que está incómoda y que busca alternativas. Igual, yo creo que las dos posiciones son críticas con la posición de consumo, con la sociedad de consumo, perdón. No sé si se os ocurre. Yo creo que influye, es que es un tema tan sensible que yo creo que influye
mucho la experiencia propia por mucho que uno intente distanciarse, ¿no? Es posible, pero no, y probablemente todos tengamos una parte de razón. Es decir, yo probablemente soy muy sensible a ver y a crear una narrativa en torno al teenager que se quiere escapar de la familia, porque yo sí he sentido ese impulso, ¿no? Y porque gran parte de mi identidad viene de la familia y otra gran parte viene de que me escape de la familia. Entonces, de alguna manera es posible que yo refleje, no convirtiendo mi experiencia en la realidad, sino diciendo, oye, reconociéndola. Yo veo en la realidad eso mismo que me ha pasado y digo, mira, aquí sucede, y lo escaneo bien. Igual otra persona que haya tenido una experiencia mucho más integrada y mucho menos de este tipo, hace otra teoría, ¿no? Hasta qué punto nuestras teorías salen en gran parte de la sensibilidad a la que hemos sido condenados, como le quieras llamar. Y iba a decir algo. Lo de las comunas me ha recordado, porque yo tengo unas conversaciones muy interesantes con mi madre, que es una señora mucho más inteligente que yo, pero que a veces discutimos y ella me decía, no, claro, porque los hippies, los 60 y todo eso, claro, eso estaba muy bonito, era muy interesante todas estas propuestas, pero fracasaron. Y yo le decía antes a María que fracasar es cuando fracasar sería que a ti te dejen construir aquí una cosa con tus instrumentos y tus cosas y que seas incapaz. Eso es fracasar. Pero que si cuando estás construyendo bombardean el edificio y eliminan todo, pues eso no es fracasar. Eso es ser literalmente destruido, es decir, ser boicoteado. Tradicionalmente cualquier intento moderno aunque sea una regresión a una comuna antigua, lo que sea, cualquier intento moderno de desviarse de lo admitido en este sentido, de lo que el capitalismo vendía, de lo que la familia sostenía, etcétera, etcétera, ha sido boicoteado de una manera salvaje. Lo mires en los hippies de los 60, que es donde lo miro yo, o lo miremos en cosas que tú estarás viendo ahora en las familias de otros lugares y de otros sitios. Entonces, esas utopías no fracasan, son demolidas, ¿no? Hombre, yo creo que la contracultura no es algo que el sistema haya atacado. O sea, ahora todos los lemas de mayo del 68 están en la publicidad. William Burroughs, como habéis sacado vosotros, está anunciando Nike. ¿Es una forma de atacarlo, de vaciarlo y de utilizarlo para una vez? No, eso es una forma realmente de glorificarlo. O sea, por ejemplo, los eslóganes de mayo del 68, muchos eran sobre la creatividad, ¿no? Sí, lo que hacían era, como hizo la contracultura, dividir a gente entre guay y no guay, ¿no? Una típica división contracultural, los hips contra los squares, la gente que se entera contra la que no se entera. Eso es una maniobra elitista de distinción con el que el capitalismo está muy cómodo. Con William Burroughs como protagonista de un anuncio, están muy cómodos con los eslóganes de mayo del 68. De hecho, el capitalismo ahora usa la creatividad, que es una palabra que a todos nos despierta cosas agradables y tal, para decir, eres pobre, es que no eres suficientemente creativo, no te adaptas, eres una persona común del pueblo bajo, tal, no sé qué. Es que claro, por eso no tienes dinero, no es porque el sistema sea injusto. Sea un poco más creativo y te irá mejor. O sea, es una falsificación con las herramientas que les ha dado la contracultura a mayo del 68 y de este tipo de movimientos. Sí, pero si tú tomas un eslogan revolucionario válido, que es lo que hace el capitalismo, lo coges, lo vacías y lo vendes, tú no estás siendo revolucionario, estás haciendo exactamente lo contrario. O sea, lo que estás haciendo es un contrarrevolucionario. Lo que pasa es que eres tan inteligente que coges un eslogan revolucionario y lo acabas vaciándolo y utilizando para vender colonia. Pero eso no quiere decir que la contracultura o la revolución, en origen, en su sentido puro, de la gente que sí lo intentó, sean lo mismo que ese capitalismo, que es exactamente lo contrario. Es decir, si yo consigo coger una idea buena que tú tienes de manera natural, la cojo, la pervierto, la publicito y vendo exactamente lo contrario con tu idea no es mala. Lo que es malo es lo que estoy haciendo yo. Entonces es el proceso que yo intentaba contar entre el hijo romántico y el hijo capitalista, que es la venta, o sea, la perversión de la idea y su venta, que es lo que hace el capitalismo, básicamente. Eso lo puedes ver tú también en los mismos artistas que citas, ¿no? Acabas de poner un ejemplo muy parecido de cómo que se hacía con la música negra en los 50, y ese vídeo que has puesto. Pues ahora cogemos esto, ¿cómo lo blanqueamos? ¿Cómo lo vendemos bien? ¿Cómo lo pervertimos? ¿Cómo le quitamos su sentido esencial, ¿no? Sí, pero con la música negra no funciona y con la contracultura sí. Bueno, con la música negra también funciona en muchos aspectos, coño. O sea, hay pocas cosas más capitalistas salvajes que el hip hop americano negro. Tú ves a Nicki Minaj, es una tía que es capitalismo encarnado. A mí me flipa, me gusta mucho musicalmente. Entonces, has conseguido que toda una revolución social acabe exhibiendo
de una manera totalmente obscena la nada capitalista, ¿no? Eso sí, ha sido así. Todavía no ha sido no sé si ha sucedido ya con el reggaetón o no, porque no estoy a pie de cancha, pero... Estaba yo acordándome de una teoría que es igual un poquito la opuesta a lo que estamos asumiendo ahora, que es que el capitalismo coge las cosas y las vuelve del revés o no. Bueno, esta era la discusión. Y no sé qué teórico marxista decía, con estas intrincadas reflexiones sobre la mercancía en un sentido de Marx, que lo que le pasa al capitalismo es que la mercancía siempre es promiscua y se desborda. Eso que llaman el fetichismo de la mercancía, que por cierto yo no conozco en detalle y invito a leer a Clara Ramas, que es la que lo ha estudiado. Bueno, sería más o menos que, aunque el capitalismo sea conservador, su propio sistema, esa especie de fantasmalidad que tiene dentro, según Marx, insisto, haría que las cosas funcionaran un poco por su cuenta y que las cosas se desbordaran, y este sería, se me ocurre, el mecanismo de la viralidad, de cómo algunas cosas que aparentemente no tienen un sentido cobran otro, empiezan a extenderse, funcionan como un virus, y no es tanto que el capitalismo se lo apropie, sino que las cosas bajo el capitalismo a veces cobran vida. No sé si a alguno se ocurre seguir. María, que ha leído a muchos rusos, más que nosotros. Bueno, yo quería, con respecto a la discusión anterior, perdón, porque voy a hacer un pequeño inciso, yo creo que sí que sigue habiendo vida comunitaria. Lo que pasa es que en otras formas. Por ejemplo, un piso de ocupas es vida comunitaria. Un monasterio con monjitas de clausura es vida comunitaria. O sea, esto siempre ha existido y yo creo que no va a dejar de existir. Eso, bueno. Respecto de lo de la viralidad, pues no sé qué decirte. Voy a esperar que otros se pronuncien. El capitalismo ahora ya no es reaccionario, ahora es revolucionario. Por eso ahora la posición de resistencia cada vez es más reaccionaria, más conservadora. El conservadurismo y ser reaccionario ahora es una estrategia de oposición que cada vez toma más gente, en mi opinión. Claro, es una opinión subjetiva. Sí, no sé, yo antes lo apunté, yo no sabría realmente, yo soy muy malo viendo cosas, me gusta analizar cosas que ya han sucedido, cuando predigo algo soy un desastre, pero lo que sí que creo es que lo que hablábamos antes, yo no sé si esto en lo que vivimos es capitalismo o cómo llamarlo, pero yo siempre he visto al capitalismo, o lo percibo así, es una impresión personal que yo no puedo amparar con demasiada teoría, la verdad, pero como un movimiento un poco aceleracionista y depredador, ¿no? Y que no tenía un dios. O sea, así como el romanticismo es relativamente panteísta, personalista si quieres, pero ve maravillas por todos lados, el capitalismo ha vivido de vender absolutamente todo, ¿no? Y creo que se ha desprendido de los pocos mitos que tenía, ¿no? Creo que incluso el mito del dinero, o sea, en el mundo del dato, donde el dato es el poder, creo que los pocos asideros centrales que tenía el capitalismo están como desapareciendo, ¿no? Y que es una máquina que funciona sin necesidad de un centro simbólico. Esa es la impresión que me da, pero claro, esto es totalmente una impresión personal. Bueno, yo creo que es cierto que la minería de datos es lo que está, ¿no?, moviendo el mundo hoy en día, pero en el fondo es por el consumo. Es decir, ¿por qué nos interesan los datos? Porque Amazon evidentemente sabe lo que yo quiero antes de que ni siquiera yo me dé cuenta, ¿no? Pero yo creo que el problema principal muchas veces es que asociamos al objeto con un valor, ¿no? O sea, esto es lo que hemos perdido quizá, ¿no? La cuestión de la simbología, sobre qué aplicamos el símbolo, y lo aplicamos hoy en día sobre los objetos de consumo. No es lo mismo tener un Mac que un Lenovo, no es lo mismo tener, ¿no?, un iPhone que un... ¿Por qué? Porque te da un estatus, ¿no? No es lo mismo llevar unas Bambas del mercadillo que llevar... Eso digamos que tenemos la idea de que nos está condicionando o nos está configurando más que condicionando, ¿no? Por lo tanto, el objeto, ¿no?, es mi señal identitaria y, por lo tanto, cómo me muestro. Y eso es lo que va cambiando constantemente, ¿no? Porque, claro, evidentemente hay un interés, ¿no? Un interés que no es alguien interesado, sino el interés de todo el mundo, ¿no?, para que esto corra rápido. Bueno, no sé si alguien desde la grada quiere decir algo. ¿Alguien quiere hacer un alegato por el capitalismo, que al final está siendo el gran enemigo
Ya digo que a mí me gusta a veces leer el texto este de Zola para también centrar un poco las cosas y pensar que a veces hay subordinaciones incluso peores que el capitalismo. El texto este tan ingenuo en el que dice que ahora que el mercado va a mandar, qué bien que ya el escritor no va a tener que escribir lo que quiere el noble o lo que quiere el clero. No sé si alguien tiene algo que decir sobre eso. No. Era muy ingenuo, pero... Quiero decir, para hacer cualquier cosa de esas se necesita un nivel de ingenuidad bastante heavy metal, ¿no? El problema es mantenerlo cuando ya tienes 50 años, pero que lo tenemos es obvio, ¿no? Yo lo tengo, desde luego, y no lo digo como un rasgo positivo. No sé si Tatiana quiere hacer alguna pregunta, que está hoy del otro lado. Ahora me siento casi mal, pero es que tengo una cosa que añadir desde que hablaste de Young Beef. Sí. Y lo comparaste con Baudelaire. Solo quería destacar la cita de Samantha Hudson de que Gazowi era el Mecano de nuestra generación. Y creo que hay muchos ejemplos de eso, como el que tú has puesto. En particular, Gazowi me parece uno maravilloso. Y solo quería añadir eso, pero es que ahora mismo es como... O sea, eso se ha quedado en la cuneta. Sí. Me da hasta vergüenza. No, está muy bien, está muy bien. Siempre está bien mencionar a Gazowi. Bueno, Luis quería... No, era una cosa que me había acordado de lo que decías tú antes, pero es que me cuesta pillarlo también como decías tú, pero cuando hablabas del significante y el significado y la brecha que hay ahí que llena el lector, o el que escucha o tal, me acordé de que hay un ensayo de Stevenson, que es el que cuenta cómo escribió La isla del tesoro, y cuenta que Long Silver, que es un personaje muy perfecto, está inspirado en su amigo Henley, que es el poeta este que escribió Invictus, que era cojo además y nos faltaba una pierna, y cuenta cómo dice, yo le quité todos los atributos morales, nobles y tal, y le dejé solo la energía y la audacia y tal. Y básicamente lo que cuenta, que es muy bonito, es cómo él deja mucho hueco en el personaje, y entonces como lector te obliga a llenarlo. Y yo un día estaba escribiendo sobre esto, porque estoy escribiendo una movida en la que aparece todo esto, y decía, joder, cada vez que veo un libro de La isla del tesoro ilustrado, que medio los colecciono, ninguna ilustración de Long John Silver me convence. Y no me convence porque creo que está tan bien hecho ese hueco que cada lector recrea, que lo tienes vivido en tu mente el que has creado tú, ¿no? Entonces, eso, en el momento en que hablas de esa diferencia entre el significante, el significado, el mensaje y tal, la pregunta era si no crees que a veces esa distancia es una bendición, o sea, porque te permite un juego, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que permite que el texto respire muchas veces y lo que efectivamente convierte cada lectura, ya digo lectura en un sentido amplio, también de una canción o algo así, en una experiencia única, singular, que no se puede transmitir, en fin. Y respecto a lo de las ilustraciones, a mí me pasó siendo adolescente o niño, que me sentí un poco indignado al ver a los actores que interpretaban Harry Potter. Me pareció muy violento que de pronto todo ese universo que yo ya había recreado en mi cabeza cobrara materialidad de esa manera concreta y no de la que yo había imaginado. Es una elaboración que hay en cualquier texto. En el caso del lector se ve más inmediatamente. En el caso del autor he insistido más con los ejemplos de Pierre Menard y de Aldo Moro, porque creo que no está tan claro, no es tan evidente. Pues nada, como esto en un principio iba a ser una presentación del libro de Luis, que fue creciendo, afortunadamente, Luis se ha traído unos cuantos libros para el que lo quiera comprar y lo quiera firmar. Es un libro que parece que va sobre Lana del Rey, pero en definitiva va también, como él ha dicho, sobre Lana del Rey, aparte de todo lo demás. Vamos a dejar unos cuantos por aquí y ya el que quiera que se acerque, y el que no, pues está invitado a venirse luego con nosotros, que supongo que iremos al Pacoche, como es habitual. Todavía no es patrocinador, pero se acerca.